estos días la ciudadanía ha participado a través de las redes sociales de un debate grandísimo a partir del incremento salarial que los senadores han justificado se merecen y necesitan. Inclusive la senadora Sonia Mateo llegó a crear una campaña en las redes que fue muy exitosa para recolectar botellas de agua porque el dinero no le alcanza ni para una botellita de agua muchas veces. Entonces, el Ministerio de Función Pública ha validado ese ajuste salarial de los senadores diciendo que se apega a la ley. ¿Quién mejor que el licenciado Cándido Mercedes, sociólogo, consultor organizacional, profesor universitario, pero un estudioso de la realidad social dominicana y con un amplio dominio en estos temas tan importantes para el desarrollo de la democracia institucional del país? Con él vamos a hablar de todo este debate que ha concitado la atención en estos días. Y bueno, Cándido, la primera pregunta es, esa ley de regularización salarial del Estado al que tanto tiempo le dedicaron amplios sectores de la sociedad a hacer una realidad, ¿cuál es su contenido fundamental y cómo fue su proceso de aprobación? Que por cierto, la hizo solo el Senado y la Cámara de Diputados, la ley. Como dicen ahora que ellos son solo los que hacen la ley. En ese caso fueron ellos solos que hicieron la ley de salario del sector público. No, la sociedad civil intervino. También, ustedes participaron. Mucho que trabajamos en esa ley de ¿Usted particularmente trabajó en esa ley? Participación Ciudadana participó activamente. Ah. Sí. ¿Y cómo fue que se metió ahí Participación Ciudadana? ¿La metieron? ¿Cómo fue? Es que, don Juan Bolívar, aquí no hay nada en los últimos 20 años donde la sociedad civil no haya participado activamente con los actores políticos. ¿Cómo fue que participaron ustedes ahí en eso? En todos los seminarios y con todos los expertos internacionales que vinieron. Y organizando las mesas de consulta con la ¿Y le oficina presentaron propuestas al Senado después o a la Cámara de Diputados? No, trabajamos mancomunadamente con el Ministerio de Administración Pública. Ah, fue con el Ministerio. Sí, y seguimos trabajando con ellos. ¿Con el Ministerio? Sí, hay proyectos. Entonces ustedes son corresponsables de que esa ley no se haya aplicado, más que parcialmente. No, hemos trabajado y cada minuto decimos que hay que hacer el reglamento, que tiene 37 meses la ley que se promulgó y el reglamento no existe todavía. ¿Y el reglamento cuál es el plazo que daba para que se 6 meses tenía el ¿Para reglamento. aprobarlo o para presentarlo? El Ministerio de Administración Pública se lo presentó al presidente de la República y todavía está en el escritorio del presidente de la República. ¿Desde cuándo eso? A los 6 meses. Eso quiere decir... el ministerio cumplió con el plazo. Cumplió con el plazo y lo sometió. Presidente que no lo ha promulgado. Fíjense, lo del Senado es asistir a la muerte sin comenzar de la ley de salarios. Esta ley de salario que todo el mundo, la sociedad aplaudió porque traía en su vientre la necesidad de evitar la distorsión y la profunda desigualdad social y salarial que hay en República Dominicana en la administración pública. Pero ¿qué ocurre? Oh, qué ironía y qué paradoja. La misma ley de salarios ha traído consigo ahora más desigualdad social porque se está aplicando selectivamente, de manera unilateral y de manera exclusivista. Exclusivista. O sea, eso es un daño a la sociedad. Fíjense, lo que hizo el Senado, supóngase que es legal a la luz porque lo hicieron en la transición y ellos son un nuevo periodo, aunque el 87.7% se religió. Ahora, la Cámara de Diputados no lo hizo en la transición, por lo tanto ya ellos tienen que esperar 4 años. La próxima transición para poder aumentar el sueldo. Según la Constitución. Ahora bien, según la Constitución en su artículo 140. Ahora bien, el Senado y lo penoso del punto de vista técnico, el Ministerio de Administración Pública, no es válido, no es legal. ¿Por qué? El artículo 5 de la Ley 105-13 habla en el numeral 1 del principio de equidad. Y el número 5 habla del principio de equilibrio. Y el número 12 lo que habla es de la estandarización salarial, de la regularización salarial. ¿Cuánto va a ganar el presidente, el vicepresidente, los presidentes de la Cámara de Diputados, del Senado, del Tribunal Constitucional y de la Suprema Corte de Justicia? Y pone el rango salarial de cada uno. Ya, eso es lo que dice. Y el artículo 13 de esa ley lo que establece es que a partir de que el reglamento esté establecido, entonces, ¿qué hicieron ellos?
tiraron un proyecto de reglamento para confundir a la ciudadanía. El reglamento no está aprobado. Hay un proyecto de reglamento. Sin embargo, Rubén Darío, el vocero del PLD en el Senado, dijo que ellos se acogieron al reglamento. Y el reglamento en su artículo 12, el proyecto de reglamento en su artículo 12 dice que los senadores y los diputados ganarían un 80% de lo que gana el presidente del Senado o de la Cámara de Diputados. Pero no hay reglamento, número uno. Además, viola lo que debió hacer el Ministerio de Administración Pública, fue decirle al Senado que se acogieran al artículo 26 y 27 de la ley de salario. ¿Qué dice? Usted no puede recibir dinero por sesiones ni por trabajar en las comisiones, porque eso es un trabajo cónsono, intrínseco a su labor de legislador. ¿Cómo le van a pagar a ustedes un incentivo de 3,000 pesos por sesiones y 2,400 pesos por trabajar en las comisiones? Si eso es parte intrínseca, parte de la naturaleza del puesto que ustedes están. O para ¿Y estimularlo lo para dice que la ley? asista. ¿O el proyecto de reglamento? No, la ley, en su La artículo ley. 26 y 27, si usted lo busca. Pero además, el Senado no podía Está hacer ahí en eso. el folleto, la ley. El Senado- Prohibición de beneficio por gestión. Queda Ah. prohibido la concesión de beneficio e incentivo a todo funcionario o empleado público sujeto al ámbito de aplicación de esta ley por resultado de gestiones administrativas que se encuentren dentro del ámbito de su competencia. Pero el artículo 28 de esa ley establece lo que se llama la reprogramación monetaria salarial. Usted no puede hacer reprogramación monetaria para aumento de salario, el artículo Queda 28. prohibido realizar reprogramaciones tendentes a aumentos salariales aislados. Y estamos hablando del mes de septiembre. ¿Eso estaba consignado en el presupuesto del 2016? No. Pero parece que al ministro de Función Pública se le olvidó que el 87.5% de los senadores se reeligieron. Es que técnicamente el ministro es penoso lo que ha hecho. Él está asistiendo al entierro de esa ley. Además, él dice que no viola la Constitución. No, pero Ventura Viola la Camejo Constitución. trabajó esa ley durante 10 años. Exacto. Y Aquí entonces- con nosotros. Pero entonces, mire que en lo que uno pasa. más uno, pero fajado, todos. Líder, es que la imagen de un ser humano dura 20 y 30 años y se cae en un solo día. Por eso uno tiene que cuidarse y ser coherente. ¿Por qué viola la Constitución? Porque él dice Viola que no. la Constitución en su artículo 238, que te habla de la asignación del gasto público. Tiene que hacerse con eficiencia, con prioridad y con economía. El artículo 238 de la Constitución. Pero viola la ley orgánica de la administración pública en su artículo 9, que habla de la fiscalidad de las organizaciones. O sea, tú no puedes hacer lo que ellos hicieron. ¿Qué hicieron? Falta de decencia. Yo digo que cuando uno va a hacer la cosa mal, la hace completamente bien. Si ustedes se van a aumentar, por lo menos aumentenle a los empleados del Congreso, que ganan 11,000 pesos, 12,000 Y pesos. hay empleados de 12,000 pesos realmente en el Congreso. Entren 11,000, 12,000, 14,000, 16,000 pesos. ¿Qué ha hecho esa ley de manera selectiva? Que eso es inexcusable en Bueno, una sociedad. porque ellos piensan que la ley es solo para los altos funcionarios. Para una los casta, sueldos, para los una altos- oligarquía burocrática. Sí. Pero eso acrecienta la desigualdad. Fíjense, si los senadores ganaran 250,000 pesos, eso significa 48 salarios mínimos en la administración pública, que son 5,117 pesos. Y si se aumentan ahora a 320,000, eso significa 62 salarios a 62 personas de la administración pública. Se le puede pagar con el salario de un senador. Pero mira, Entonces, ha aumentado la desigualdad. el diputado que introdujo ahora la resolución, porque la presidenta de la Cámara de Diputados se está oponiendo al incremento, motivó de que se haga junto al incremento del salario de médico, enfermera, bioanalista. Yo decía ayer que eso era una simple manipulación, porque Exacto. un legislador que no ubica los recursos para una acción de esa naturaleza, lo que está ahora es tratando de darle legitimidad a una acción ilegítima e ilegal. Lucía Medina tiene toda la razón. Ella dice que ella en su gestión no se van a aumentar los salarios porque eso está prohibido a la luz de la Constitución en su artículo 140. Ella tiene toda la razón. Así que el diputado Botello, qué pena, la oposición, y la diputada Josefa Castillo también, de la oposición, están exigiéndole a la presidenta de la Cámara de Diputados
que aplique algo que es totalmente ilegal a la luz de la Constitución. ¿Qué es lo que ellos exigen que apliquen? O el aumento a la Cámara de Diputados. Pero Ah. la Cámara de Diputados no lo conoció en el periodo de la transición. Ahora, lo que la Cámara pasa- del Senado sí. Sí, sí. Ahora ¿Eh? lo que pasa es que los Y esos senadores... son Aunque- los opositores que piden que se haga. Esos son los opositores. Pero lo- Imagínese Pues- usted, señor lector. Pero lo que pasa, Cándido, es que dirán los senadores, pero si todos los ministros se han aumentado los salarios y no han tenido que esperar absolutamente nada, ¿por qué nosotros no? ¿Cuáles son las distorsiones que Mira, existen? Participación Ciudadana hizo un estudio maravilloso hace 2 años sobre las distorsiones y la desigualdad salarial. Esas distorsiones, lejos de disminuir, de aminorar, ha crecido en los últimos 2 años. Se mantienen. ¿Por qué? Por ejemplo, para que ustedes entiendan, distorsiones como esta. Encargado de libre acceso a la información pública. Hay ministerios donde te gana 130,000, pero hay uno que te gana 30,000. Ujú. Encargado El de mismo puesto. Exacto. Encargado de recursos humanos. Hay un sitio que te ganan 130,000, un ministerio como el de la Cancillería, pero en otro sitio te ganan 43,000 pesos. Encargado de informática, hay sitios que te ganan 160,000 y en otro sitio 43,000. Consultor jurídico, hay otros que te ganan 110,000 y otros 43,000. Esas son las profundas distorsiones que hay. Y además con agravantes, por ejemplo, yo estoy viendo aquí que el Ministerio de Educación, el encargado de recursos humanos del ministerio que más empleados tiene, ¿Qué más que debe empleados? tener como 140,000 El de la... o 160,000 empleados. no, debe estar por 110,000 ahora mismo. No, pero ya los maestros son 80 y pico mil nada más. Tienen que estar en 150,000 por lo menos. O 140,000 empleados. Sí, exacto. Bueno, ese ministerio, el encargado de recursos humanos, o sea, el que maneja los 100 y pico mil de empleados, gana en la educación 67,000 pesos. Y el de la Cancillería. Pero el que maneja en la Cancillería, que nada más tiene 5,000 empleados, gana 130,000 pesos. ¿Por qué? Desde el punto O de en el vista- Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que no debe tener más de 1,000 empleados, si es que llega tanto. Exacto. Ese que maneja 1,000 gana 130,000 y el que maneja más de 100,000. Porque en la educación administración gana pública en 60,000. República Dominicana le ponen el salario a la persona en función de su simbología de estatus o de su ego. Técnicamente, gerencialmente, a la luz de la gestión del talento humano, no es a la persona que tú le pones el salario, es al puesto, es a la competencia, del puesto que amerita, del grado de complejidad. Aquí no, aquí es según, por ejemplo, ustedes han visto el top 10 salarial en República Dominicana. El superintendente de seguro gana 800,000 pesos, pero hace 2 años eran 575,000. El superintendente de electricidad hace 2 años, según ese estudio, ganaba 430,000 y está hoy en Porque eso 649,000. sí se ha aplicado. ¿Eh? Pero no se aplicó para los que ganan 5,100. No hay ninguna disposición para los que ganan 5,117 pesos. No, por En ejemplo, la ley no lo hay. el Ministerio de Medio Ambiente, que hay como 6,000, 7,000 empleados, 1,200 ganan 5,117 pesos. 1,200 empleados de medio ambiente ganan 5,117 pesos. Exacto, Todavía hoy. Todavía hoy. El 22. Sociólogo, cuidado si usted está con Usted- estadísticas. de hace Ana, 10 ayúdame. años, El Mira, 22.6%. ese nombre dato, yo lo El llamo. 22.6% de los que trabajan en la administración pública ganan 5,117 pesos. Todavía hoy. Todavía hoy. El presidente, que creíamos que iba de una vez a aumentar, acuérdense, el presidente habló en un seminario de ACOPRI, que cómo era posible que una gente ganara 10,000 pesos, que cómo podía vivir. Y sin embargo, en la administración pública, que El con un decreto... 22,6% vive con 5,000. Pero el Exacto. presidente Y el dice- 70% de lo que trae la administración pública ganan menos Pero de el 15,000. presidente dijo ¿Menos de qué? eso. 15,000. El presidente dijo eso, pero en su despacho está depositado desde el año 2014 el reglamento de la ley de salario del Estado Dominicano. ¿Por qué no lo aprueba? ¿Qué Porque, pasa? porque obviamente, si tú ves, tiene que haber un mínimo, un medio y un máximo en cada escala salarial. Está establecido en el proyecto de reglamento. Y eso significa, bueno, ponen salario mínimo ahí, Juan Bolívar, 7,500 pesos. Yo sabía como que había una regulación del mínimo. No. En el proyecto de reglamento. En el proyecto. El salario mínimo serían entonces 7,500. 7,500. O sea que se queda todavía muy por debajo de los 10,000 con que el Pero, presidente entiende que Juan nadie Bolívar, puede vivir. es que actualmente hoy, El día que aprueben ese proyecto. exacto,
El Banco Central en su quintil 1 está en 13.202 pesos. El quintil número 1, que corresponde al 20% más pobre de la sociedad dominicana, de los que trabajan. Y el costo de la canasta. Y el costo de la 13.000 canasta pesos. nacional está en 28.300 pesos. El promedio. El promedio nacional. Entonces, pero además, usted vio el valiente discurso de Magín Díaz. De 1.7 millones de empleados de la economía formal, 1.7 millones, 1.5 millones están exentos de impuestos sobre la renta. Eso quiere decir que apenas 200.000 dominicanos que tienen el privilegio de trabajar pagan impuestos sobre la renta. Sí, pero ¿por qué razón? Vamos. Porque los gana? salarios en República Dominicana son muy bajos. Porque esos 1.5 millones de personas, ¿cuánto ganan menos de 33.000 pesos. O sea que no solamente el 14% de la población dominicana que tiene el privilegio de trabajar, algo que la Constitución dice que es obligatorio, el 14% ganamos por encima de 33.000 Mira, mañana pesos. aquí va a haber un debate sobre justamente El las 14%. pensiones. ¿Qué implicaciones tiene esa realidad en la sostenibilidad del sistema de pensiones de este país? Hay muchísimos millones, 340.000, porque todavía no ha comenzado. Nada más hay como dos. Nadie ha pensado. Nada más hay como dos pensionados jubilados. Cuando eso comienza, eso es insostenible. Es insostenible. Porque además tenemos un 56% de la economía informal, donde la mayoría no. Bueno, lo que cotiza. pasa es que eso se va a ver dentro de 15 años, cuando comienzan, ¿verdad? Creo que en 15 años que comienzan la gente a tener derecho a reclamar pensiones. 2001 en para el acá. sistema, porque fue en el 2001 que se empezó el de pensiones. El de régimen contributivo. Por eso, contributivo para pensiones. Exacto. Tenemos 15 años contribuyendo. Nos faltan 15 años. Pero dentro de 15 años, los que estén aquí en 1+1 van a tener ese problema de cómo van a qué hacer cuando la gente ya en empiece a gritar. En el estudio actuarial, ustedes van a recibir promedio un 23% de su salario que tenía. O sea, si ellos no dan hoy, cuando nos toque la pensión y la jubilación, mucha gente va a tener que prolongar su trabajo, porque es tan poco lo que le va a salir que no vale la pena. Pero mira... es un 23. Imagínense que en Chile 1 millón de gente se ha movilizado porque están recibiendo promedio 38%. Del salario, del eso salario, es lo que reciben. exacto. Pero vean acá, ¿qué es lo que ha pasado con esos planes entonces? ¿Qué falló en esos planes en Chile y aquí? ¿Qué es lo que falló? La falta de un, ¿cómo se llama eso? Acuérdese, aquí va a fallar Un estudio actuarial. No, es que, acuérdese que antes era el sistema de reparto. Sí. Viene el proceso de capitalización individual, pero muchos actores no cotizan. Por ejemplo, aquí no cotiza la Junta Central Electoral. ¿Y ni la Suprema. Eso mucho menos. Y a eso le vamos a dar, ¿usted sabe cuánto? 50.8 millones mensuales para su Instituto de Previsión Social. Pero además dijo Sonia Mateo... Pero no cotizan al sistema universal. No cotizan. Vea que ahí también tienen seguro fondo. internacional los senadores. Sí, lo de la Junta y la Suprema. Pero además, todo eso tienen seguros de médico internacional. Yo dije ayer que quería... Pero no cotizan al nacional. Pero no cotizan al nacional. Yo dije ayer y son los que más ganan. Por tanto, acuérdense que la ley 8701 es universal, pero es solidaria. Solidaria. ¿Y qué es lo que implica eso de solidaria? Solidaria es que aquellos que están en el régimen subsidiado, los que menos ganan, los que están excluidos de la sociedad, nosotros dentro del campo de la solidaridad íbamos a permitirle darle una pensión solidaria, el mínimo, el 60% del salario mínimo. ¿Y pero no eso se la no vamos a dar? No. ¿Cómo que no? Pero eso es lo que dice la ley. Mira, tú sabes... ¿Te ves? Es que aquí estamos en una que yo decía ayer que quería ausencia que Sonia total Mateo, del cumplimiento de la ley. Yo quería que Sonia Mateo siguiera hablando, porque está dando muchos datos. Ella decía que lo primero que hace un legislador cuando llega, que es electo, es cogerle un préstamo al fondo de pensiones y tiene que pagar el 80 y el 70% de su salario para ese préstamo. ¿Se habrá hecho algún estudio actuarial del Fondo de Pensiones del Senado de la República y de la Cámara de Diputados? ¿Puede la Cámara de Cuentas o uno de los órganos de control del Estado informarnos de qué está pasando con ese dinero? Debería,
Pero acuérdense, los legisladores no solamente tienen 12 exoneraciones, una por cada 2 años. Me imagino que ahora que tuvieron 6 años, tuvieron 13 exoneraciones. Así fue, era así. ¿Va entendiendo? Pero además, ellos tienen préstamos súper especiales en el Banco de Reserva. Si a ti te sale la tasa a 18, a ellos les sale a 2. ¿Y en el fondo de pensiones de Y en el ellos fondo de pensiones, imagínate. ¿Tú ves? Entonces, son unos privilegios en la Irritan. construcción de una casta que irritan. Por eso Latinobarómetro está diciendo que en República Dominicana el 53% de los jóvenes no creen en esta democracia. Y la tendencia va a ser peor. Pero el tiempo se nos agotó y contigo siempre a uno le quedan las ganas de seguir debatiendo. No, todavía tenemos unos minutos más. Pero mira, en el sector privado, ¿qué pasa? Porque estamos hablando del régimen salarial en el Estado. Pero ¿y qué pasa en el sector privado de este país? Con el régimen de los salarios Salarial. privados. Porque hay encuestas de Es salarios que verdad, se publican o será un invento periódicamente. del Banco Central eso de que el salario dominicano está, el poder adquisitivo está todavía en el igual al del 91, o sea, hace 25 años hacia atrás. Perdón, Pero después el FMI lo ratificó. ¿Eh? El FMI, en un estudio que desde el 2014... Lo ratifica. Sí, el salario real de nosotros los dominicanos. El trabajo se llama cohesión social. Disminuyó, salario real. ¿Tú lo has leído ese trabajo? Yo se lo mandé a usted. 27, ¿Usted me lo mandó a mí? Sí, 27% Ya me menos. cogieron fuera de base, yo no leí ese. 27% menos el salario real. Es que la capacidad de compra que tú tienes. pero dijo el gobernador. Mira, hay cosas que yo hacía hace 15 años que ahora no la puedo hacer. Así es. Tan sencilla como es. Bueno, aquí dijo un prestigioso médico que estuvo la semana pasada. Sí. Tuvimos el honor de tener a los doctores Rafael Albaferis y al doctor Amaury Rancier, que cuando él ganaba 400 pesos, él podía pagar un buen alquiler en un buen sector de una casa, pero que ahora, ganando 40,000 pesos, eso no le da ni siquiera para pagar el préstamo del vehículo que quiera comprar. Mira, el gobernador del Banco Central dijo que a él lo había mandado a callar, ya de tanto que él había repetido que había necesidad de hacer ajustes Sí, porque aquí lo que salariales. se hacen es esfuerzo en el salario mínimo, porque está establecido por ley cada 2 años. Por efecto cascada, se supone que en una empresa competitiva, moderna, que tenga un departamento de recursos humanos, como Dios manda, acuérdate que existe lo que se llama consistencia interna salarial. Significa que un puesto inferior no puede ganar nunca más que un puesto inmediatamente superior. Entonces, por efecto cascada, hay una tendencia al aumento porque llega un momento que el que ganaba salario mínimo puede ganar más que otro que tiene competencia más compleja y requiere mayores niveles de educación. Entonces, hay los aumentos. Ahora bien, los salarios en República Dominicana son muy, muy bajos. Los salarios en República Dominicana representan el 40% para tú satisfacer tus necesidades. En cambio, en Europa es un 90% y en Estados Unidos un 83%. Es decir, tú trabajas en Estados Unidos y con tu salario tú satisfaces el 83% de tus necesidades. ¿Tú tienes algún rango con relación a un país más cercano a nuestra economía? Por ejemplo, Chile. ¿Cuánto representa? En Chile representa el 86% con tu salario. Fíjate que ahora mismo Chile te está dando... Sociólogo. Ajá. Sí, termine. En Panamá, por ejemplo. En Panamá le están dando a los envejecientes $125. Es decir, le están dando lo que gana un policía aquí. Bueno, pero... Regalado a los Y en El envejecientes. Salvador, a una persona que cuida a una persona Pero discapacitada, $200. $200. Pero en Centroamérica nosotros tenemos... ¿Cuántos diputados son en Costa Rica? ¿Cuántos legisladores son? 57. Y aquí son 222. 222. Sin los 20 del Parlacén. Ajá. Bueno, pero en 242. Costa Rica están en el Parlacén, deben de tener también lo del Parlacén. Panamá, el presidente Martinelli, desde que llegó, lo primero que hizo fue quitar eso.
quitarlo. Y nosotros ahora lo pusimos constitucionalmente. Pero yo quisiera que un día ustedes Para me que digan nadie a lo mí, pueda quitar. Porque Exacto. ahí sí que no vamos a violar la Constitución. sí, ahí no la vamos a violar, son No. $5,000 ¿Eh? viajando, $5,000 ganan. Pero vamos a volver al sector empresarial. Espérate que yo quería preguntarle cuántos son los niveles salariales de los legisladores dominicanos en relación a los de Centroamérica, por ejemplo. El salario de nosotros, Sí, de los legisladores dominicanos. ¿cuántos somos? ¿Cuántos son? Tenemos ¿Qué 30. representan en relación a lo que tiene esa usted no la un tiene? legislador en sociólogo. Chile, un legislador en Chile, ¿cuánto gana con relación a un legislador dominicano? Nosotros le llevamos $750 a los chilenos. ¿Cuánto le llevamos? $750. Los legisladores. Nuestro. Pero allá no tienen barrilito. No, eso es sin barrilito, ni cofrecito. ¿es aparte de eso? Exacto, ni Día de la Madre, ni Día del Padre, ni el pagándole día por sesiones. ni el Día de la Comadre y el Compadre, nada Ni de de eso. las habichuelas con dulce. Ni habichuelas con dulce. Ni mosquitero ni nada de eso. Ni de los reyes. Ni reyes. Y ni nada de tampoco eso. le pagan Es que allá por- eso es inconcebible. Tampoco le pagan porque asistan a hacer A su tarea, sesiones, no, porque eso es Esos inmoral $750 de diferencia es del salario neto. de salario. Ah, qué bien. Entonces, en el sector Como privado. usted escribió, tenemos el Congreso más caro de República Dominicana en relación tanto con la población y en relación tanto con los niveles de ingresos. Estamos hablando que un senador, su salario es 68 veces, 68 personas que ganan el Bueno, salario ahora sí mínimo. se nos acabó el tiempo de la institucionalidad, de la iniciativa por la institucionalidad democrática. ¿Cómo usted la ve? Desde la sociología, ¿cómo se ve? Eso es altamente plausible. Eso es parte de lo que llamamos la participación. Y yo los invito a que se lean eso de Latino Barómetro porque nos da directamente. La democracia cambió. Y como dice Ignacio Ramonet, tenemos que democratizar la democracia. Porque la democracia no es sencillamente un voto. Pero además, la ley, la Constitución en su artículo 22, numeral 4 y 5, consagra que los ciudadanos ¿Cómo que yo no me puedo acordar de los numerales y eso? puede Yo leo esa, luchar. iba a decir esa vaina, yo leo esa vaina y después no me acuerdo del El numeral. artículo 75, Es que en otra vida él se graduó de abogado. el artículo 75, numeral 12, léaselo usted mismo y terminamos ahí. Artículo 75, numeral 12, Ay, Dios mío. De la Constitución de, de la la República. Constitución de la República. Oh, Dios. Velar por la y trae calidad. una Constitución muy grande, él en Velar pasta por el dura. fortalecimiento y la calidad de la democracia, el respeto del patrimonio público y el ejercicio transparente de la función pública. Y Bueno. eso es lo que estamos haciendo. Vamos a ver, señores, esto es el licenciado Cándido Mercedes, sociólogo, consultor organizacional, profesor universitario. Y miembro de Participación Ciudadana. y también, y trabaja como en 3 universidades, ya no, en 2 nada más. ¿Eh? Confiese aquí, es público. Yo soy director de 2 maestrías de la Universidad Central del Este, ¿Y dónde más? profesor contratado de INTE para dónde maestría y profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y todavía viaja en agua y a cosas de Es que si dejo de viajar en agua me muero. Eso es, ay Dios mío, yo no sé cómo que tiene tanto tiempo. Está para invita- además estarnos llamando la atención. Ya la porque invitamos a ella y a Cándido nos César llama Pérez. la atención y nos mandan los textos y dice, léase tal cosa, carajo, Sí. para que no siga hablando ahí disparate. Ya nos dejó tarea del Latino Bueno, Barómetro. señores, muchas gracias, Cándido Mercedes, Gracias a por su ustedes. compañía tan invaluable para nosotros, porque cuánto nos llama la atención y cómo nos obliga a nosotros a buscar los textos y a no hablar de memoria. Gracias. Gracias a ustedes.